Muy buenos días a todos, Baruch Hashem, gracias a Kadosh Baruj Hu. Estamos ¿verdad? Comenzando una nueva semana, una nueva paracha. Entonces, hoy tenemos de invitado a varios líderes y también tenemos a nuestro amado rabino Ari Grossman, sí, desde Argentina. Bueno, vamos entonces a darle el paso a Andrés, y Andrés le va a dar entonces el paso al rabino Ari Grossman. Andrés de Noajidas TV, que lo vemos por aquí. O sea, Andrés de Noajidas TV, ¿cómo estamos? Buenos días, Andrés. Buenos días, buenas tardes. No sé de dónde nos estarán viendo, pero feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación, querido Rab, Johanan. Bueno, el día de hoy tenemos también un invitado muy importante, muy conocido y muy querido también por mí. Así que con ustedes, Rabino Ariel Groisman. Adelante, Rabino Ariel. Shalom, shalom, muchas gracias, querido Simón. También un agradecimiento y una felicitación al rabino Yohanan Maimón por este emprendimiento. Ya 14 años de difusión del monoteísmo de la Torá y cientos y miles se acercaron al monoteísmo auténtico y su práctica de los preceptos bajo la luz de la Torá a través de su emprendimiento y todos sus colaboradores. Vaya acá una bendición especial, que el Eterno lo prodigue próspero bienestar, plena espiritualidad, salud y larga vida para que pueda seguir difundiendo y ser modelo y ejemplo de lo que es un auténtico líder toránico. Y por supuesto el número 14 en nuestras fuentes tiene mucha virtud, es la palabra yad, mano, la mano fuerte y la mano firme de la Torá para guiar y conducir al pueblo a la liberación, como Moshe, que extendió su mano fuerte y firme para liberar el pueblo por un lado. El número 14 representa la luna llena, Kaima Sierra Shlemuta, donde la noche del 14 al 15, la noche donde en el calendario hebreo es la luna con su máxima exposición y brillo, representando el máximo nivel espiritual posible, y eso es lo que comienza en este año, abarcando ya el año 15, correspondiente también a la palabra 14, a la generación 14 desde Abraham, que fue el rey David, como entregó su liderazgo al rey Salomón, y gracias a eso se cumplió el plan divino de que haya una morada de Dios en la tierra a través del santuario de Jerusalén. Eso representa el número 14 al 15, que sea para ustedes con éxito, salud y bendición. Vamos a comenzar una disertación corta y como introducción a un tema muy práctico, que la gente, la mayoría de las personas que descubre generalmente a través de redes sociales el monoteísmo auténtico de la Torá, con las primeras preguntas se da cuenta que su creencia de origen es errónea, errática, principalmente de diferentes cultos occidentales, y lo que hacen es corriendo ir a comprar una Torá, por ejemplo, Torah Temet, una traducción de la Torá auténtica, o un Tanaj, que incluye la Torá, los profetas y los libros de los reyes, conformando la Torá escrita, también con supervisión rabínica, por ejemplo, Torah Katz y otras más, y empiezan a leer como si fuera que la Torá es un libro escrito para leer tal cual como está. Y en primer lugar, está muy bien que lo hagan, y está muy bien también que eliminen de sus hogares todo elemento idolátrico como Biblias de otras tradiciones, etcétera, etcétera, sino que se tengan solamente libros auténticos traducidos por los sabios de Israel. Pero al leer los primeros capítulos, intentando que con sus herramientas conceptuales tomadas de lugares erráticos querer abordar el texto de la Torá, no entienden. ¿Por qué entienden? No saben qué es relevante. Empieza a contar una historia, después otras historias más. No saben de qué se trata. De la pregunta clásica que se le produce es ¿cómo se lee la Torá? Así es la pregunta clásica. Rabino, ¿cómo se lee la Torá? Como, una pregunta tan abarcadora que decir ¿cómo se estudia la filosofía? O ¿cómo se aborda el derecho? O ¿cómo se aborda el arte? O ¿cómo se aborda la medicina? Una pregunta muy abierta. Pero lo que hay detrás de esa pregunta es la suposición que la Torá es un libro que fue escrito para que se entienda por cualquier persona. Y no es así. Entonces, lo primero que hay que entender es un poco de lineamientos. ¿Qué es la Torá y qué es el Tanaj? Para entender cómo se aborda. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la Torá no fue escrita como un libro. Fue escrita en realidad como si fuera un apunte de una clase oral. Uno se para en la puerta de cualquier universidad y le pide a los estudiantes que le compartan los apuntes, las anotaciones que hicieron en la clase con el profesor. La clase con el profesor estuvieron presentes cara a cara, viendo
todo tipo de placas, el profesor explicando, argumentando, contradiciendo, fundamentando, respondiendo a las preguntas, una actividad vívida, una actividad presencial. El alumno, el estudiante, concentra lo que vivió en algunas palabras, que para él le sirven porque estuvo presente en la clase. Pero cualquier persona que estuvo presente en la clase toma el apunte y no entiende nada de qué se trata, qué relevante es, qué dijo antes, qué dijo después, qué aplicación práctica. O sea que si lee ese apunte la persona que no estuvo presente en la clase, no tiene mayor importancia. Si lee el apunte la persona que sí estuvo presente en la clase, entiende de qué se trata. Así hay que entender el texto de la Torá, no un libro que fue escrito para que se entienda, sino como un resumen y una síntesis para aquellos que estuvieron presentes en. Consecuentemente, la persona que quiere abordar la Torá tiene que ir a aquellos que estuvieron presentes o a su tradición y preguntarles, decime de qué se trata. Esta es la primera. Justamente, como es un libro, una serie de libros que son como apuntes de una clase oral, lo principal de la Torá no es lo que está escrito, sino lo que se dio originalmente, oralmente, como aplicación de eso, se transmitió generación tras generación y hoy día también está escrito todo. Pero si uno ve los textos de la Torá, el vínculo de Dios con el ser humano fue oral, cara a cara. Dios habló con Moshe cara a cara y dijo Dios a Moshe diciendo y dijo Dios a Moshe diciendo, siempre fue oral. El último final de los preceptos en la Torá, en Deuteronomio, es escribir la Torá. Y se escribió la Torá no porque se requiera que sea escrita. La Torá podría no haber estado escrita. Y el pacto de Dios con el ser humano y la revelación del Sinai, eso que Dios se reveló ante millones de personas, está presente. La Torá no requeriría estar escrita. Se escribió por otros motivos superfluos, principalmente porque el último día de la vida de Moshe, Dios le ordena escribir la Torá. Y así nos cuenta el Midrash, escribió una copia para cada tribu y un libro testigo, y tradujo la Torá en los últimos 37 años a 70 idiomas, principalmente porque tenía que cruzar el pueblo de Israel hace 3.290 años, culminando su deambular en el desierto durante 40 años después de haber salido de Egipto. Entra a la tierra de Israel, cruzar el Jordán, ya no con el liderazgo de Moshe, sino con Josué y Yoshua, y tenía que explicar y justificar por qué esa tierra le pertenece, por mandato divino en forma perpetua. Es por eso que la Torá cuenta desde el principio, Dios creó la tierra y Dios decidió que la tierra de Israel va a ser para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, como trae la promesa eterna a Abraham en Génesis 15, 17. Y el cúmulo de preceptos junto con una serie de mandamientos que estaba como opción para aquellos habitantes del lugar y cualquier ser humano que quiera vivir en la tierra de Israel, bajo la figura del ciudadano residente, Ger Toshab, podía hacerlo. O sea que la tierra de Israel debía estar habitado por los israelitas, hijos de Israel, y cualquier hijo de Noah, cualquier persona de las naciones que observe la ley de Noah. Y se tradujo a 70 idiomas para eso. Es decir, que la Torá se escribió por ese motivo. No para recordar lo que dice. Porque la tradición de la Torá no es un libro, sino es un cordón umbilical vivo desde Dios y la revelación del Sinai en forma generacional y presente. La Torá es un libro presente y constante. No está sellado y petrificado en el tiempo. Consecuentemente, al ser un organismo vivo de interacción entre las generaciones, la Torá es un diálogo entre las generaciones. No puede estar escrito y que esto sea sellado, sino tiene que estar oral y un recuerdo de esto vivo. La mejor forma de haber matado la Torá es escribirla, porque con eso se sella y la Torá no se hubiese transmitido. Obviamente que ese es el origen de la Torá, una construcción generacional de interpretación y reinterpretación por sus líderes y el pueblo en forma generacional en cada momento y lugar, siendo un organismo vivo, desde el Sinai hasta ahora. Shalom, shalom a todas las personas que se inscribieron en el Centro de Estudios de Retorna 2024, impulsado por Torá para las Naciones y Noajidas TV. Soy el Rabino Elías Groisman del Centro de Estudios Luz de la Torá y del Gran Templo Paso de Buenos Aires Centro de Estudios. Conmigo van a estudiar y aprender
el profeta, uno de los libros del Tanaj de los profetas, el profeta Yoná. Es un libro de 4 capítulos, 48 versículos, donde vamos a estudiarlo a fondo con los comentarios e interpretaciones de los sabios de Israel en todas sus generaciones, para poder obtener mensajes claros para la vida, una guía espiritual dentro del libro, justamente los vaticinios eternos y las prácticas concretas que las personas de las naciones pueden obtener de esto, aparte de aprender métodos de estudio de cómo abordar y cómo aproximarse a las fuentes clásicas, cómo es el estudio y la comprensión junto con los comentarios de los sabios de Israel en todas las generaciones, como Rashi, Ramban, Eben Ezra y los clásicos. Vamos a traer el texto en pantalla con los comentarios en pantalla y vamos a aprender cómo es la metodología en los Beit Midrash, en los centros de estudios clásicos del pueblo de Israel. Al finalizar el ciclo vamos a dar un certificado de asistencia al curso firmado por nuestro centro de estudios y por el centro de retorno. Nuestro ciclo va a tener 20 clases y vamos a dar la primera clase en la próxima semana. Los espero. Shalom, shalom. Salud, nunca la Torá empezó con un libro, y menos con el Pentateuco, y menos con los profetas. Obviamente que aquel que viene de otro tipo de tradición, que piensan que el último libro del Tanaj es Crónicas y de ahí salta para acá, obviamente que obvian por desconocimiento, y los líderes de otras religiones, a propósito, todos los 2.500, 3.000 años que hubo desde el momento que se selló el Tanaj. O sea, Tanaj es un acróstico de Torá, Nebim, Ketubim, Torá, profetas y el libro de los reyes, que son 3 épocas bien claras. El Pentateuco, la revelación del Sinai, Dios hablando con el ser humano. Los profetas, que van desde los libros de Josué hasta el último de los profetas, Malají, que abarca la época de la revelación de la profecía. Y después los libros de los escritos, que ya no es profecía, sino es Ruach HaKodesh, inspiración divina, que son los libros que van desde la destrucción del templo de Jerusalén primero, hace 2.500 años, y la primera época, incluye el libro de Esther y otros más, con el Shivat Zion, la vuelta de los exiliados de Babilonia hacia la tierra de Israel para construir el segundo templo con Ezra y Nehemia. Este es el periodo del Tanaj, pero no es que se cortó ahí. Para la tradición ajena a la Torá se cortó ahí. No se cortó ahí. Continúa en una serie de al menos 50, 80 generaciones más, depende de cómo se calcule, de revelación del pueblo de Israel y su sabiduría. O sea, tenemos que ver a la Torá como una de las formas es desde el principio de la revelación de Dios en el Sinai, Éxodo 19:20 en adelante, ni que hablar que a partir del momento que Dios reveló la Torá en el Sinai y millones de personas atestiguaron con sus ojos y con sus oídos las revelaciones del Sinai, siendo esta la manifestación divina más impresionante de la civilización humana, donde Dios se mostró ante millones de personas, cosa ninguna tradición religiosa, ni espiritual, ni filosófica, tiene algo similar. Todas las tradiciones religiosas, filosóficas, comienzan con que a un individuo se le mostró algo. A un grupo de individuos se le reveló algo. La tradición del Sinai, de la Torá, se remonta al testimonio visual y auditivo de millones de personas, 3 millones de israelitas, 1 millón de no israelitas. La multitud mixta de diferentes orígenes que estuvieron presentes en el momento de revelación del Sinai. Y ellos transmitieron generación tras generación durante más de 3.000 años. Un pueblo que se puede decir cualquier cosa del pueblo de Israel, menos que son tontos. Y menos que son mansitos. El pueblo de Israel es rebelde y no tonto. Y estos rebeldes y no tontos llegan a la conclusión, transmitiendo generación tras generación, que eso del Sinai es verdad. Todos vieron eso. Y hay una cadena, no solamente de transmisión verbal, sino de prácticas y de estilo de vida que acompaña a todo el pueblo desde siempre. Es por eso que Moshe al final de sus días dice, ¿tenés dudas? Preguntale a tu abuelito, preguntale a tu pariente, en una cadena de transmisión generacional ininterrumpida de hace 3.300 años. De esto hablamos cuando hablamos de Torá. Hablamos de la instrucción divina del ser humano, de Dios hacia el ser humano, desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy en forma ininterrumpida.
tuvo un epicentro en la revelación del Sinaí, pero vino mucho antes, obviamente, la revelación de Dios a los patriarcas, obviamente anteriormente a Shem, el hijo de Noah, y a Noah, constituyendo todo el código noágida, previo al primer hombre y a toda su generación, Shet, etcétera, con los primeros mandamientos y órdenes de vida, y función y propósito. Es decir, que cuando hablamos de la Torá no hablamos de un libro, hablamos de un manual de instrucciones de Dios para el ser humano, que incluye al día de hoy literalmente millones de libros. Literalmente millones de libros. Obviamente que nadie puede estudiar millones de libros. Por eso requiere orientación e instrucción, cómo, cuándo y dónde estudiar. Pero de eso hablamos cuando hablamos de Torah. Consecuentemente, el intento de comprar un libro y empezar a leerlo con las herramientas que la persona no conocedora tiene, está muy bien. Es un error clásico, pero lo principal es entender que no fue escrito para eso. No funciona así, funciona diferente. Tiene un modo de funcionamiento interior, donde lo principal es el aspecto oral de la clase y no, o sea, la revelación del pueblo oralmente que tuvo, y no el resumen escrito, que eso es la Torah. Porque básicamente el texto de la Torah es, como dijimos, un apunte de el que no estuvo presente no tiene ningún modo de entender de qué se trata. Porque no fue escrito para eso, fue escrito para otra cosa. Obviamente que en este desarrollo hubo 3.300 años. Consecuentemente, cada generación tomó bajo bases fundamentales que fueron reveladas a Moshe en el Sinai y transmitidas a los sabios de cada generación, y con un modelo y un sistema muy específico y muy preciso para no equivocarse en la transmisión generacional, y la técnica y el modo de abordar los textos y las prácticas y el modo de establecer y dictaminar la ley a través de los sabios de cada generación. De hecho, la única autoridad habilitada por la Torá para interpretar el texto de la Torá y aplicarla es los sabios de Israel de cada generación y generación. Lo dice Deuteronomio 17. Cuando tengas dudas de cómo obrar, preguntarle a cada sabio de cada generación. No te desvíes de la derecha y izquierda, procede tal cual como te dice. O sea, que el dictamen de la Torá para cada vida, cada ser humano es no lo que está escrito y no lo que la persona entiende, sino lo que el sabio de cada momento y lugar, algunos, no cualquier sabio, sino algunos autorizados en algunos aspectos de la Torá, es lo que indica cada momento. Eso es lo que la Torá habilita. O sea, ley es lo que el sabio de cada momento y lugar dice que es ley. No lo que el pueblo entiende, y menos lo que el que lo estudió entiende. Y esto es una constante en la Torá. La autoridad máxima en todas las cosas lo tienen los sabios. ¿Quién nombra a los reyes? Los sabios. ¿Quién nombra a los profetas? ¿Y ante quién el profeta tiene que demostrar que es profeta? Los sabios. No hay autoridad máxima en la Torá, sino los sabios. Lo marco tanto porque en cualquier otra tradición espiritual, el sabio, y de nuevo, ¿quién dice quién es sabio? Otro sabio más grande que él, no el pueblo. El pueblo no va a decir que es sabio, porque el pueblo es fácilmente manipulable e inganable. El conjunto de sabios, que fue la conducción toránica luego de los profetas, dijimos que había la revelación del Pentateuco, del Sinai, la revelación directa de Dios al ser humano, la revelación de los profetas, después los escritos que tuvimos, que habla del Ruach HaKodesh, inspiración divina, que son los libros que colectan después de que se cortó la profecía, y Dios decidió ocultarse del mundo, no revelarse, en la destrucción del templo de Jerusalén, consecuentemente el pueblo judío fue al exilio. A partir de ese momento no hubo más revelación divina a través de la profecía, sino inspiración divina, y después ni siquiera eso. A partir de ese momento empezó a conducir los destinos del pueblo de Israel y, consecuentemente, los depositarios de la ley divina al ser humano, los sabios, empezando con un cuerpo colegiado de 120 sabios, llamado Anshei Knesset Agdolá, los hombres de la Magna Asamblea, conducidos por, en su cabeza, Ezra y Nehemia, los últimos profetas. Los últimos no eran profetas porque ya estaban después de la destrucción del templo, sino eran los líderes de ese momento, Sofrim, escribas, y Shimon HaTzadik, que fue el depositario de esa ley, hablamos de hace 2.300 años, en adelante, a través del debate y discusión de los sabios nombrados por otros sabios, es que la ley de la Torá se aplica.
bajo una técnica y una revisión de pares muy escrupulosa y estipulada, que cualquiera que se acerca al estudio profundo de Torah puede comprobar y puede ser parte. La idea no es que queden los sabios, sino que cada uno pueda aprender de ellos. De hecho, el precepto de estudiar Torah en profundidad, en forma permanente, es el principal de todos. Y siempre los libros de toda la Torah estuvieron abiertos absolutamente. O sea, el debate y la discusión y el libro estuvo abierto a todos como deber. Que todos aprendan todo el tiempo. Obviamente, hay modos y hay métodos. Y lo primero que tiene que asumir una persona que se acerca al monoteísmo de la Torah es que es algo muchísimo más inconmensurable de lo que puede imaginar y requiere guía. Está muy bien que compre el libro del Tanaj y del Torah. Pero lo principal es que tenga una guía para saber qué, cómo, cuándo y dónde. Y quizás, y no quizás, seguro, hay los fundamentos de la fe, los 13 principios de Maimónides tienen que ser estudiados antes de abordar el texto de la Torah, no después. Porque imagínense que alguien agarra el texto de la Torah y empieza a hablar, empieza a leer, primer versículo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué cosa es Dios? Si voy a tomar la definición de que otras religiones tienen respecto de Dios, es un error total. Porque ninguna de los conceptos, ideas, nociones que hay en otras religiones sirve para entender la Torah. Ninguna. Consecuentemente, tengo que echar de lado, desaprender todo, olvidarme de todo eso y empezar de cero con las herramientas conceptuales principales de la Torah, que desde siempre se fueron dados. Que una persona determinada tomó concepciones e ideas erróneas y ahora tiene que desaprenderlas y aprenderlas nuevo, es otra historia. Pero la Torah no fue escrito para eso. O sea, hay doble tarea. La primera tarea es olvidarse de todo lo anterior, asumir que no sabe de Torah nada y hacerse de un maestro, como dice bien claro Ética de los Padres. Hazte de un maestro, provee de un maestro que te va a liberar de la duda. Y dejarse guiar y ayudar. Y esto es lo primero que tienen que entender. ¿Qué no tienes que hacer? Pensar que la Torah es un libro de sortilegios, que va a abrir el libro y le va a caer una idea y va a hablar. Todo eso es clásico de otras religiones. No tiene nada que ver con lo que es. Es aplicar un método de otra religión al mundo de la Torah es un error total. Esto es la respuesta. Una de las respuestas es cómo se lee la Torah. En principio, sabiendo que la persona nada de lo que tiene hasta ahora le va a servir para el estudio de la Torah, y tiene que dejarse guiar por un maestro y sabiendo que es algo muy complejo, pero el maestro le va a guiar y le va a decir que sí, que no, cómo y cuándo. Y quizás no hay que empezar, seguro que no hay que empezar con el libro del Pentateuco, sino con las bases fundamentales para saber de qué se trata. Y después sí abordar el libro del Pentateuco. Justamente, lo primero que va a leer en el libro de la Torah es el primer capítulo, y especialmente el libro de Génesis, todos los 13 principios del monoteísmo del Maimónides, que son los fundamentos de la fe monoteísta, están incrustados y expresados en la Torah, pero no están expresados de un modo que cualquier persona lo va a leer, porque como dijimos antes, no fue escrita la Torah para eso. Está escrita de un modo como un apunte y como una historia de alguien que estuvo presente en eso. Es así que en Génesis 2:16 la Torah nos dice, y ordenó Dios al hombre diciendo, del árbol del fruto comerás, sino ahí va la estructura de la jerarquía. La Torah es un libro de instrucciones y de mandatos y de leyes. Y para que haya una ley tiene que haber una autoridad de aplicación, que es, y dijo Dios al hombre diciendo, una regla inequívoca, clara, pareja para todos, no comerás del árbol. Y la consecuencia que tiene, si comerás del árbol tendrás sanción y si no tendrás recompensa. O sea, la regla clara, la autoridad de aplicación y la consecuencia, que son los principios fundamentales del monoteísmo de la Torah, están en ese versículo. Claro, el que lo va a leer así no lo va a leer, va a ver que es una historia de alguien que se perdió comiendo fruto. No, nunca fue eso. Entonces, esto es un poco de el primer, si quieren después podemos abarcar mucho más el tema, pero bueno, básicamente la idea de hoy es responder esto. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Saber que es algo mucho más inconmensurable de lo que crees. Hacete de un maestro que te va a guiar correctamente. Esto es un poco de la introducción al tema de cómo leer la Torah, que es una pregunta clásica. Así que bueno, quedo a disposición si hay alguna pregunta, consulta o comentario del público y de nuevo felicitaciones por este aniversario tan importante.